Toma tu lugar en la preciosa presencia de Dios. Una de las cosas que Dios está hablando para este año es que este es un año en que Dios establecerá orden. Y me gustó mucho que el profeta y apóstol Ronnie Chávez empezara su participación diciendo que vienen nuevos niveles de luz. Porque todo el orden de la creación, todo el orden de las cosas de Dios empieza por una manifestación de la luz de Dios. El Señor, cuando se le apareció a Pablo, le dijo: te he llamado para que seas mi siervo, para que seas mi apóstol, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas al reino de la luz resplandeciente, al reino de Jesucristo. Amén. Entonces, una de las misiones apostólicas para las cuales estamos aquí es para traer esos nuevos niveles de luz. Como decía el apóstol Ronnie, las cosas siguen estando en el mismo lugar, pero la luz se va haciendo cada vez más intensa, y al irse intensificando la luz, empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Amén. Yo pensaba siempre en esos restaurantes muy elegantes que están a media luz, y siempre me da un poco de temor porque digo: Señor, pues no se puede ver qué tan limpio está el lugar, porque todo te lo ponen a media luz para que se vea muy elegante. Y dices: ay Dios, y si este cubierto estará limpio o no, no lo sé. Entonces la luz va a alumbrar y nos va a dejar ver esas cosas que están escondidas, esas cosas que no las podíamos percibir. Amén, a media luz. Te he llamado para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, nos convertimos en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, por lo menos en una forma verbal, a nuestro Señor Jesucristo, y ahí empieza un proceso de salvación y un proceso de conversión en el que tenemos que ir convirtiendo cada parte de nuestro ser al reino de Dios. Yo puedo tener mi corazón que se lo he entregado a Jesucristo, pero a lo mejor mi mente todavía no está convertida a Dios. A lo mejor mi forma de hacer las cosas todavía está conformada a la manera en que me enseñaron a mí desde pequeño, o en la escuela, o en el sistema donde yo fui creciendo. Nuestra mente tiene que convertirse a Dios, y nuestro cuerpo tiene que convertirse a Dios. Nuestros sentimientos tienen que convertirse a Dios. Nuestro carácter tiene que convertirse a Dios. Entonces, cuando oramos a Dios para que Él venga a vivir en nuestro corazón, empieza simplemente un proceso de salvación, amén, que culminará con la invasión del Espíritu Santo de Dios en cada área de nuestras vidas. Y Dios está hablando en este año de traer orden. Dios está hablando luz sobre el pueblo de Dios, y lo primero que hace la luz es separar las tinieblas. Y dijo Dios: sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. En un mover apostólico es importantísimo que entremos en un mover de orden, y hay muchas cosas que van a ser ordenadas. Y el tema que vamos a estar hablando en esta noche es un tema delicado. Es un tema por el cual yo le pido la gracia al Espíritu Santo para que me permita hablarlo en el amor, en la misericordia que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Cuando la luz se manifiesta, la luz no se manifiesta para condenar. Amén. Dice que la luz fue manifestada, y dice que la luz vino a los hombres, y los que rechazaron la luz incurrieron en condenación. La luz nos ilumina para ver cómo salir, dónde está el camino de salida. Me permite ver dónde estoy atrapado, dónde estoy encadenado, dónde estoy bajo el yugo del diablo, y me permite ver la salida para que yo salga corriendo. La condenación es el rechazo de la luz de Jesucristo. La luz no condena a nadie.
La luz viene para salvar. Dígale que está a su lado, la luz viene para salvar. La luz viene para enderezar. La luz viene para que podamos ver. Amén. La luz no condena a nadie. Amén. Es nuestra elección. Es cuando nosotros escogemos las tinieblas, por cuanto ellos amaron más las tinieblas que la luz. Esto es la condenación. ¿Me está siguiendo? Entonces dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alabado sea el Señor. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia en medio de Grecia, en medio de toda una estructura demoníaca, y la iglesia de Pérgamo sufrió mucho. Por eso dice: veo, y empieza con gran misericordia, el que tiene la espada de 2 filos, dice: veo dónde estás, en el lugar donde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre, era una iglesia tremendamente perseguida. Antipas, el testigo fiel, fue sacrificado en el trono de Pérgamo, y ese trono de Pérgamo hoy se encuentra en Alemania, en la ciudad de Berlín. Los alemanes trasladaron este trono, que es un trono al dios Esculapio, amén. Primeramente fue el trono de Apolos, y Esculapio fue el hijo de Apolos. Y Esculapio, por su poder, fue tomando cada vez más fuerza hasta que el templo fue totalmente consagrado al dios Esculapio. Y la iglesia vivía una tremenda persecución en medio de este lugar donde moraba Satanás. Entonces Dios tiene misericordia de ellos y va a apuntar simplemente aquellas cosas que son una enseñanza, una doctrina equivocada, y que están trayendo una maldición y están trayendo problemas a los hijos de Dios. Amén. Entonces, el tema que quiero tratar con ustedes es el tema de Farmaqueia. Farmaqueia, de donde procede la palabra farmacia. Quizás a todos nos parece algo muy normal, y todos como cristianos vamos a la iglesia, vamos a los congresos, tenemos la unción, sanamos a los enfermos, hacemos grandes cosas para Dios, pero en medio de nosotros hay algo que está incomodando la gloria de Dios. Y esto que está incomodando la gloria de Dios es un alto espíritu de las tinieblas que lleva por nombre Farmaqueia. El libro de Apocalipsis nos habla en el capítulo 22, en el versículo 15, hablando del reino de Dios: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esta palabra
y los hechiceros, dice en el griego, se refiere a la palabra farmakeia. Todos aquellos que practican farmakeia, todos aquellos que están ingiriendo fármacos, no pueden entrar a la gran ciudad, no pueden entrar al reino de Dios. Ahora, esto no significa que si tomas una medicina no eres salvo, pero en tu cuerpo nunca podrás tener los beneficios de Dios mientras estés atado a un sistema que, como vamos a ver en unos momentos, es terriblemente demoníaco. Y no solamente demoníaco, sino no es la solución para tu salud. Dios plantó en el jardín del Edén un árbol que era el árbol de la vida, y plantó otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice el libro de Apocalipsis que en medio de la ciudad de Dios se encuentra el árbol de la vida y que produce hojas y sus frutos, amén, y de sus hojas, estas hojas son para sanidad de las naciones. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener una salud perfecta. Y le dijo, come del árbol de la vida, y lo puso en el jardín para que comiese del árbol de la vida. Y conocemos la historia, cómo fue el hombre tentado por Satanás y cambió el árbol de la vida por el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento humano, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre empezó a poner sus ojos en las facultades humanas, empezó a poner sus ojos en la fuerza y el poderío del hombre para encontrar sus soluciones, ya que había sido echado del jardín del Edén y ya no tenía acceso al árbol de la vida. Pero dice la palabra que en la ciudad celestial está el árbol de la vida. Amén. Ahora, ¿en dónde está la ciudad celestial? ¿Está la ciudad celestial arriba en un lugar inalcanzable que solamente vamos a entrar en un futuro cuando nos muramos? ¿O no dice la Escritura que nosotros somos esa ciudad espiritual? ¿No es la iglesia la Jerusalén celestial? ¿No es Jerusalén esa dimensión de esta ciudad celestial que está representando? La ciudad celestial es Jesús en todas sus formas. Y en medio de la ciudad celestial está el árbol de la vida y está la provisión divina para que podamos ser sanos. Ahora, si farmakeia fuese la respuesta de Dios y fuese algo inocuo, algo inofensivo, algo que a Dios no le importa que tantas medicinas te tomes mientras vengas a la iglesia, mientras ganes las almas, Él está feliz contigo. Si esto no es ningún problema, entonces me callo y me siento. Pero si farmakeia y toda la industria farmacéutica, lejos de ser la respuesta para tu salud, es lo que está destruyendo tu cuerpo, entonces quiero hablar esta noche. Si farmakeia, que es una potestad de las tinieblas y cuyo nombre verdadero es hechicería y brujería, amén. Si su nombre, hechicería y brujería, representa la potestad de las tinieblas que tiene en cautividad a prácticamente toda la humanidad, entonces quiero hablar en contra de un principado. Y quiero hablar en contra de algo que no te está beneficiando, sino que te está destruyendo. Entonces vamos a entrar primero a descubrir qué es farmakeia y luego vamos a entrar a ver cómo está operando un sistema mundial. Un sistema que tiene como beneficio $1 trillón anuales. $1 trillón anuales quiere decir 1 millón de millones de dólares anuales es lo que entran en las arcas de farmakeia, mientras un sistema mundial que vamos a estar desglosando
está cautivando a la mayoría de la gente, no en un sistema de salud, sino en un sistema de enfermedad y de muerte. Yo creo en el reino de Dios. Yo creo que Dios tiene, de la misma manera que tiene políticos para el reino, que no son políticos que tienen una política corrupta y que están hechos a las políticas masónicas de nuestro siglo, sino que son políticos del reino, con entendimiento de reino, con justicia de reino. Creo también que Dios va a levantar médicos del reino. Amén. No médicos rendidos a farmaqueia, sino médicos rendidos al reino. El mismo Dios que está buscando levantar gobernantes santos, gobernantes ungidos, ese mismo Dios quiere levantar médicos del reino. El árbol de la vida es un árbol de la sabiduría celestial. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol del conocimiento humano. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó perfecto. Dios creó un organismo químico, tú y yo somos un organismo químico maravillosamente hecho por Dios. Dios creó dentro de nosotros un sistema inmunológico capaz de combatir todas las enfermedades. Dios es el que sustenta todas las cosas con la diestra de su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, si Dios sustenta todas las cosas con la diestra de su justicia y Él es el creador de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no solamente es materia natural, sino que está perfectamente conectado a nuestra alma y a nuestro espíritu, y los tres se fusionan, amén, para que caminemos en vida o en muerte sobre este planeta. La medicina actual solamente afecta el cuerpo y la ciencia moderna solamente está orientada a ministrar a través de la química el cuerpo humano, ignorando por completo el alma y el espíritu. ¿Me está siguiendo? Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿podrá alguien que no creó al hombre componer al hombre? ¿Curar al hombre? ¿Podrá alguien que no entiende la increíble maquinaria en que estamos compuestos y cómo al entrar el pecado en el hombre entró con él la enfermedad y la muerte? No entró solamente en el cuerpo, por eso Jesús decía: no es lo que te comes lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale de tu boca. Estaba hablando de una contaminación que es diferente a lo que nos comemos. Entonces, Dios crea un organismo perfecto, un organismo que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, con una química maravillosa, capaz de vivir. Y dice Dios en Génesis capítulo 6 que Él puso por límite de vida al hombre 120 años e hizo pacto con los hombres para que viviésemos 120 años. Si Dios hizo un pacto sobre mi vida para que yo viviese 120 años, ¿por qué la medicina me va a decir a mí que solo puedo vivir 70 o 80? Yo quiero vivir 120 años, pero quiero que usted viva conmigo 120 años porque no lo quiero enterrar. Me duele mucho enterrar seres queridos, pero tenemos que agarrarnos de las promesas y entender qué es lo que está pasando. Entonces, lo que quiero que entienda es que Dios creó un organismo capaz de sanarse a sí mismo. Por 450 años, el pueblo de Israel vivió sin una sola enfermedad. Y esto es antes de que viniese el Mesías. Esto es antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, llevando en su cuerpo nuestras enfermedades. Si el pueblo de Israel pudo vivir 450 años sin una sola enfermedad, ¿no podrá el pueblo redimido por la sangre del Cordero vivir en perfecta salud? Pero tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la forma en la que estamos pensando. Entonces le decía que ¿podrá acaso
el hombre, el árbol de la ciencia del bien y del mal, componer, enderezar o curar un organismo que desconoce cómo fue creado? Es como si le doy a un niño de 6 años que componga la ingeniería de un jet. Va a llegar el niño de 6 años y va a jugar con unos cablecitos que hacen chispas y va a decir jiji, jiji, jojo, y se va a cargar el avión. ¿Me está entendiendo? El árbol del conocimiento del bien y del mal no tiene poder para sanar tu cuerpo. Si farmaqueia fuese la solución dada por Dios, te dije hace un momento, yo me callo y no digo nada. Pero vamos a ver quién es farmaqueia y vamos a ver cuál es nuestro enemigo oculto. Nuestra gran liberación, cuando Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel en Egipto, a los primeros que se tuvo que enfrentar fue a Janes y a Jambres. Y Dios le dijo, extiende tu vara, y él extendió la vara y se convirtió en serpiente. Y entonces Janes y Jambres, los magos de Egipto, echaron sus varas, y estas se convirtieron también en serpientes. Pero conocemos la historia que la serpiente de Moisés se devoró a las serpientes de Janes y Jambres. La liberación del pueblo de Israel empezó con un encuentro, con el encuentro de los antiguos alquimistas, Janes y Jambres. Farmaqueia procede en sus albores, en sus principios, de un sistema místico, filosófico y químico llamado la alquimia. La alquimia data de 2500 años antes de Cristo y los primeros rasgos de la alquimia se encuentran en Egipto, donde los alquimistas, entre ellos Janes y Jambres, empiezan a invocar al dios Hermes. Hermes era el dios de la magia, era el dios del ocultismo, era el dios que traía los medicamentos y el que traía toda forma de ocultismo. Los magos de Egipto estaban entregados a este dios Hermes. Entonces, farmaqueia empieza a manifestarse desde Egipto y empieza a expandirse por todos lados, pasa por Arabia, pasa por la China. La palabra alquimia de nuestro diccionario es una palabra que proviene del árabe, al y quimia. Amén, que tiene que ver con estos espíritus, que tiene que ver con una forma de invocación. La alquimia empieza a expandirse por toda la tierra hasta llegar a la antigua Grecia, donde los griegos adoptan las formas de magia de los egipcios y las mezclan con los dioses griegos. Y aquí viene una fusión entre el dios Mercurio y el dios Hermes. Y entre los griegos, Hermes empieza a tener un gran culto, y entre la mitología griega es Hermes el encargado de llevar las almas al infierno. El símbolo de Hermes es el símbolo que hoy vemos en todas las farmacias. Es un báculo con las dos alas del dios Hermes o del dios Mercurio enrollado con dos serpientes. Esto lo vemos en los hospitales, esto lo vemos en todos lados, amén. Y esto es el símbolo de este dios egipcio y este dios griego llamado Hermes. Entonces Hermes, quien es el encargado de la medicina, de las artes mágicas, empieza a traer una filosofía mística entre los griegos y los dioses. Si usted conoce un poco de filosofía griega, de mitología griega, sabrá que había dioses mayores y dioses menores. Y había dioses que eran enteramente dioses y había dioses que eran entre humanos y dioses. Y entre estos humanos y dioses, el propósito de ellos era no solamente curar a la gente, sino también enfermarla. Era un ciclo de castigo y era un ciclo de buscar la forma a través de los dioses griegos y de la alquimia para sanar a los enfermos. Farmaqueia entra en acción. Farmaqueia, la diosa de la
hechicería se va a unir a Hermes, y farmaqueia, que proviene de la palabra farmacón, quiere decir veneno, quiere decir drogas, quiere decir medicamento. De ahí provienen las palabras farmacia, fármacos, droga, drogadicción, farmacodependencia. Y la palabra significa brujo o hechicero. Entonces farmaqueia, diosa de la brujería y de la hechicería, empieza a unirse en la alquimia antigua para generar algo que va a ser la panacea universal. Ellos, los alquimistas, buscaban hacer un remedio a través de fórmulas y de invocaciones para transmutar los metales y hacerlos oro. Era parte de la alquimia. Estaban buscando cómo convertir los metales en oro y cómo buscar un remedio que sirviese para curar a todas las enfermedades. Esta panacea universal, que es el remedio universal, viene de un nombre de una diosa griega que es Panaqueia. Panaqueia significa medicamento. Y esto tenía que ver con la transmutación de los hechiceros que empezaban a hacer sus invocaciones para transmutar el alma de la persona que estaban tratando de curar, para darle la vida eterna y la salud a través de sus hechizos. Entonces farmaqueia, cuya palabra significa veneno, y la brujería son exactamente lo mismo. La brujería y la farmacia operan de la misma manera. ¿Cómo opera la brujería? Cuando alguien va a un brujo porque tiene una enfermedad, el brujo le hace un hechizo, la persona sale muy contenta porque un demonio le sanó la enfermedad y dice, ya me sanó el brujo, y entonces cuando se vuelve a sentir mal regresa al brujo. ¿Y qué es lo que pasó? Farmaqueia te va a dar un remedio temporal a cambio de ir destruyendo tu cuerpo. La brujería te da un remedio temporal, te mete un demonio adentro para que se forme otra enfermedad y regreses al brujo, y así se empieza a formar un ciclo continuo en que la persona recurre continuamente al brujo y recurre continuamente al médico, a los remedios. La medicina funciona de la misma manera. El dios Hermes, que era el dios de la hechicería, de la brujería, estaba asociado con otro dios, era el que tenía el poder de la sabiduría, y aquí es donde entra el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en este conocimiento alquímico en que se invocaban los poderes de la sabiduría oculta, trataban de crear un animal llamado el basilisco. Si usted se mete en la computadora y lo busca, es una especie de dragón que tiene la cara de un gallo y el cuerpo de un dragón. Y entre los alquimistas, entre Hermes y sus dioses, decían que al producir este dragón iba a ser el que iba a traer la panacea o la cura para todos los remedios. Este basilisco es un dragón, como le dije hace un momento, que tiene cabeza de gallo y cola de serpiente o de dragón. La serpiente en la Biblia es un símbolo de muerte, es un símbolo del diablo, y opera mordiendo a sus víctimas. No es como un león que se echa encima y desgarra. No. La serpiente ataca sutilmente. Lo único que necesita estar es suficientemente cerca para meter una inyección del veneno. Y el veneno empieza a actuar dentro del cuerpo y la serpiente se puede ir. Cuando hablamos de alquimia, cuando hablamos de farmaqueia, la serpiente está encargada de destruir el cuerpo. Pero el basilisco, que tiene la cabeza del gallo, el gallo representa la traición, representa la condenación, representa la tortura mental cuando ya no podemos echar marcha atrás de algo que hemos hecho mal.
como el gallo que cantó 3 veces cuando Pedro negó a Jesús. Y cuando el gallo cantó 3 veces, Pedro entró en un estado de profunda tristeza, entró en un estado, se sentía condenado, pasó un sacudimiento tremendo de parte del Señor, porque ya no podía cambiar lo que había dicho y había negado al Señor. Entonces el basilisco es una unión de 2 espíritus fortísimos, uno representado por el gallo y otro representado por la serpiente. El uno ataca el cuerpo y el otro ataca la psique, la mente, y empieza a controlar, y vamos a ver cómo va a ir creando un sistema de dependencias, no para sanarnos, sino para destruirnos. Amén. Entonces este basilisco era llamado también el príncipe de las serpientes. Entonces ya tenemos la serpiente en varias formas. Tenemos la serpiente en el basilisco, tenemos la serpiente en el caduceo, que se llama, la palabra correcta es el caduceo o el báculo de Hermes, y ahora lo vamos a ver aparecer en un nuevo dios que es Esculapio. Pérgamo, como empezamos hablando, era una ciudad griega, y como a 3,5 kilómetros de la ciudad principal de Pérgamo se encontraba el templo de Asclepio, que es el templo de Esculapio. Y en el templo de Esculapio es el principio de lo que hoy tenemos como los hospitales. El templo de Esculapio, y según toda la mitología griega y la forma de los alquimistas griegos, es en estos templos, es en este templo que empieza la medicina moderna. Uno de los grandes padres de la medicina de hoy es Galeno, y Galeno era considerado uno de los discípulos principales de Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina, y había una ceremonia que se hacía en el templo de Esculapio que asemeja lo que sucede hoy en los hospitales. Ese templo de Esculapio es la antesala de lo que hoy tenemos por hospitales. Y en este culto a Esculapio había una ceremonia en que primero el enfermo era bañado en una de las piscinas del templo y luego tenía que presentar una ofrenda a Apolo. Quiero que veas con toda clareza cómo Farmaqueia siempre va a estar asociada a Mamón. Farmaqueia y las riquezas siempre van de la mano. La alquimia nació con el propósito de crear una medicina y de crear el oro. Hoy Farmaqueia sigue unida a Mamón y es una de las industrias financieras más importantes del mundo. Una industria que captura para ella misma cerca de 1 trillón, 1 millón de millones de dólares al año, esclavizando a miles de personas. La pregunta que nos hacemos, no, déjame antes de hacer la pregunta, quiero que sigamos con el culto a Esculapio porque esto es muy importante. En el culto de Esculapio tenían que darle una ofrenda a Apolo. Apolo era el padre de Esculapio. Entonces siempre viene el dinero de por medio. Farmaqueia no es gratis. Farmaqueia cuesta en los bolsillos de las familias de los hijos de Dios muchos millones de dólares. Farmaqueia, yo hice más o menos un cálculo. Si en una iglesia de 1,000 personas consideramos una familia 3 personas como un promedio. Hay familias de 5 miembros, hay familias de 2, hay personas que son solas. Pongamos un promedio de 3 personas por familia en una iglesia de 1,000 miembros. En esa iglesia de 1,000 miembros tenemos más o menos 300 familias. Si por familia se gastan $100 al mes entre toda la familia en medicamentos, estamos hablando que por iglesia tendríamos $30,000 mensuales añadidos a las arcas de Dios, que se está quedando heroicamente el espíritu de hechicería con el dinero de los hijos de Dios. Yo le pregunto a los pastores, ¿podríamos hacer algo con $30,000 mensuales?
¿Podríamos avanzar el reino de Dios con $30,000 mensuales? Yo creo que podríamos hacer muchas cosas. Esto es sin contar lo que el diablo nos quita con seguros médicos, con consultas, amén. Todos los tipos de seguros a los cuales están metidas la gente, esa es otra gran cantidad de dinero. Y esto es porque Farmaqueya y Mamón trabajan de la mano. Es un sistema de enriquecimiento diabólico que no intenta para nada curarte, sino que pretende seguirte teniendo cautivo en enfermedad. Yo tengo una pregunta. Una industria que produce $1 trillón al año, ¿tendrá algún interés en que estés sano y no vuelvas a comprar sus medicamentos? ¿Podrá un laboratorio farmacéutico querer que seas libre de Farmaqueya? Tan solo basta ver los efectos secundarios de una medicina. Todos los médicos, y aquí yo sé que hay médicos, y esta prédica quiero que sirva para que esos médicos clamen a Dios para empezar a ser médicos del reino y empiecen a tomar su sabiduría, no del árbol del bien y del mal, sino del árbol de la vida, de la sabiduría que viene de lo alto, cosas que Dios va a estar revelando a médicos poderosos que traerán la salud al pueblo de Dios, amén. Porque hay cosas que podemos remediar a través de la oración, a través del poder de Dios, pero hay cosas que requieren una sabiduría de vivir. Hay gente que se está envenenando continuamente en la forma en que comen. ¿Sabes cuántos millones de dólares tiene la industria de refrescos en Latinoamérica? Y lo único que le estás metiendo a tu cuerpo con esos refrescos químicos es veneno. Y tomamos veneno todos los días, varias veces al día. Nos envenenamos con fármacos que tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Si la medicina tuviese el poder para curar, no tendría efectos secundarios. Los efectos secundarios van desde una simple náusea hasta efectos de suicidio, males cardíacos. ¿Sabes cuál es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos? Gente que ingiere medicinas correctamente administradas por los médicos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. La cuarta causa de muerte en los Estados Unidos, donde la medicina está súper controladísima y no puedes comprar una medicina si no tienes una receta médica. La cuarta causa de mortandad en los Estados Unidos es por causa de las medicinas correctamente administradas. El 30% de las gentes que entran a los hospitales en los Estados Unidos, donde la medicina está totalmente controlada, el 30% entran a los hospitales por causa de los efectos secundarios de una medicina. Hola, la medicina no te quiere curar, hermano. Las compañías farmacéuticas no te quieren curar. Todos los médicos saben que la medicina no cura. Y si alguien me lo puede rebatir, le doy el micrófono. Todos saben que es un sistema de enfermedad. Todos saben que al ingerir una medicina le están dando a sus pacientes, con todo el amor del mundo, y no quiero condenar a nadie aquí. Amo a los doctores, honro a los doctores y quiero decirte que el día que tú tomaste la determinación delante de Dios de salvar vidas, de ayudar a tu prójimo, eso está escrito en el libro de la vida a tu favor. Pero Dios quiere enseñarte un camino más alto. Dios quiere traerte luz para que puedas ser verdaderamente una ayuda al pueblo de Dios y poder arrebatar a los hijos de Dios de un poder que es la hechicería y de un poder que es Mamón, que nos está robando, nos está matando, nos está destruyendo. Santo el nombre de Jehová. La cuarta causa, escúchame bien, la cuarta causa de mortandad en los Estados Unidos es por medicinas prescritas correctamente. La cuarta causa de muerte. Más
del 70% de los problemas cardíacos en los Estados Unidos provienen de efectos secundarios de la medicina. El cuerpo humano fue creado por Dios para regenerarse y multiplicar sus células en un orden perfecto. Todos nuestros cuerpos producen una especie de cáncer. Cáncer es una multiplicación anormal de nuestras células. Todos nuestros cuerpos están produciendo alguna forma de cáncer, alguna forma de multiplicación anormal de células. Esto lo sabía Dios cuando nos creó. Y nos creó con un sistema inmunológico capaz de destruir esas células. ¿Sabes por qué se regenera el cáncer? Porque el sistema inmunológico está tan obstruido por las medicinas que ya no puede luchar en contra de ese avance de multiplicación celular y empiezan a crearse los tumores. La medicina destruye el sistema inmunológico. Un día estaba yo en la oficina de un médico y era un tiempo en mi vida en que yo no tenía prácticamente nada financieramente, era muy pobre. Y fui a ver un médico porque no tenía el avance espiritual que hoy tengo. Y Dios me rescató de la hechicería y de la brujería, no solamente para pelearme con los poderes más exteriores o más claros de la hechicería y la brujería. Esto es una lucha. Esto es una lucha contra la hechicería y la brujería. Y Dios me rescató para vencer este espíritu. Y yo no tendría ninguna autoridad para estar parada en este púlpito si yo estuviera la más mínima ligadura con Farmaqueya. El poder y la autoridad que está en mi vida, como decía Ronnie, la unción que está en mi vida, es una unción que viene por haber derrotado esos espíritus. No solamente en la forma de ocultismo, en la forma de Farmaqueya también. Y mi salud nunca ha sido mejor. Y vamos a ver a lo largo de este seminario cómo vamos a entrar en niveles de salud extraordinarios, mi hermano. Porque tú tienes de parte de Dios una promesa, tú tienes de parte de Dios el árbol de la vida, está sembrado en medio de ti para que puedas comer de él y se lo está robando Farmaqueya para matar, para robar y para destruir tu cuerpo. Oh, Shikiata Baba Sandor. Le dice Jesucristo al ángel, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: sé dónde moras, donde mora Satanás, donde está el templo de Esculapio. Jesucristo le llama a Esculapio Satanás. Jesucristo le llama al templo de Aselpio el templo de Satanás. Y le estaba yo hablando de cómo eran los cultos a Esculapio y cómo lavaban a los enfermos y luego tenían que dar, por supuesto, una ofrenda al dios Apolo, tenían que sacar su dinerito porque Farmaqueya no es gratis, y luego eran puestos a dormir. Y entonces los ponían en unas especies de túneles, que eran como unos cuartos largos, que les llamaban clines, de donde viene la palabra clínica. Y entonces los sacerdotes del templo se paseaban en la noche y dormían a los pacientes. ¿Ha ido usted a algún hospital donde no lo pongan a dormir en la noche? Le den sus pequeñas pastillitas para que esa noche del hospital usted se duerma. Esto viene del templo de Esculapio. Entonces les daban unas pócimas para adormecerlos, porque era mientras estaban adormecidos que el dios Esculapio y la vara con su serpiente podía picar a la gente. Y entonces invocaban al dios Esculapio y durante la noche los enfermos sentían la picadura de la serpiente. ¿Ha estado alguna vez en un hospital? Y cuando está dormidito en el hospital, siente cómo llegan y lo pican. ¿Hello? Y recibían la picadura de la serpiente y entonces a través de esta picadura de la serpiente supuestamente empezaban a sanar.
Y entre los dioses que invocaban a la diosa Igeia. Igeia es una diosa que tiene en sus manos, es la diosa de la salud, es la que te roba la salud. Y mientras que Esculapio curaba las enfermedades, Igeia, que era hija de Esculapio, se encargaba de mantener a la gente en salud. Y esta es una diosa griega que tiene un símbolo que es como una copa con una serpiente enrollada. Y representa las pócimas, los elixirs que les dan a la gente para que la serpiente los pique. Y el rey de las serpientes, Esculapio, se encarga de llegar y picar a la gente. Y el veneno, farmaqueia, es veneno. El veneno empieza a meterse en tu sistema inmunológico. Y vas al doctor y tenemos una cultura que es una farmacocracia. Es una cultura en que está perfectamente aceptado. Los siervos de Dios van a consumir farmaqueia, los siervos de Dios van al médico. Y es una cultura tan arraigada dentro de nosotros que en el momento que te empiezas a sentir mal, lo primero que piensa la gente es voy a ir al médico a ver qué me da. Cuando alguien te dice, oye, me siento mal, inmediatamente le preguntamos, ¿y qué te dijo el médico? No le preguntamos, ¿y qué te dijo Dios? Le preguntamos, oye, ¿y qué mal? ¿Y qué te dijo el médico? Como si fuera el diagnóstico poderosísimo. Diagnóstico viene de la palabra gnosis, de donde viene el gnosticismo. Y es la forma de dar el conocimiento de los dioses griegos para administrar los elixires de farmaqueia. ¿Me estás entendiendo? Ahora quiero que veas lo que le pasa. Entonces, Igeia es de donde viene nuestra palabra higiene. Por eso, cuando vas a un hospital, primero se te trata con higiene y luego Esculapio continúa la obra. Entonces, cuando alguien de todo corazón quiere ayudar a la humanidad y va a la Facultad de Medicina, y Ronnie está aquí con nosotros y nos podrá testificar que esto es verdad porque tú fuiste graduado de la Facultad de Medicina en ¿cómo se llama? Como dentista, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que se le dice a este inocente estudiante que se acaba de graduar en la Facultad de Medicina. Él entra con un buen corazón y vuelvo a repetir, Dios ve tu corazón. Si eres médico, si has sido médico, Dios ve tu corazón y lo que estoy hablando es simplemente para traerte una luz y que puedas entrar al nivel que Dios quiere que entres. Esto es lo que hace la Facultad de Medicina con los recién graduados. Tienen que hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático. Hipócrates nació en el año 460 antes de Cristo y es conocido como el padre de la medicina actual. Y en el juramento que les hacen hacer a los discípulos, tienen que decir, juro, estoy leyendo directamente el juramento hipocrático. Juro por Apolo, el médico, y Esculapio, y por Igeia, y Panacea, y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. Luego continúa diciendo, a nadie daré una droga mortal, cuando farmaqueia es veneno. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera no daré a ninguna mujer pesarios abortivos. ¿Cuántas medicinas anticonceptivas son abortivas que están siendo administradas por los médicos? Ahora, dice, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. El pobre graduado acaba de comprometer su vida poniendo por testigos en su carrera a los dioses del infierno, a quien Dios y Jesucristo llaman
el templo de Satanás, Esculapio. Juro por Esculapio. ¿Será esto un pacto con Satanás o es solamente una idea mía? Y entonces juran que si fallan en este juramento y dan una droga mortal, entonces todo lo contrario les va a suceder. Y caen en una maldición terrible los pobrecitos. Ahora, lo que saben los médicos, y me pueden corregir los médicos que están aquí, es que la mayoría de los médicos cuando prescribe una medicina no tiene la menor idea de lo que está prescribiendo más allá de lo que los representantes de la industria farmacéutica llegaron a ofrecerle con el último nuevo descubrimiento. Ellos leen los panfletos, los representantes quieren vender la medicina. Hay médicos a los cuales se les dan alicientes financieros si promueven ciertas medicinas. Hay médicos a los que le pagan las compañías de seguros por impedirle a alguien una medicina para que el seguro no tenga que pagar un hospital. Hay una mafia organizada por detrás de todo esto. Y entonces llegan los representantes de las compañías farmacológicas y le dicen, este es el gran invento para el remedio de la migraña y para el remedio del hígado y para el remedio de esto y para el remedio del otro. El médico lee el panfleto que le están dando los representantes y junto con este le da una serie de muestras gratuitas para que empiece a hacer de sus pacientes los conejillos de indias de las compañías farmacéuticas. Y yo recuerdo estar con un médico cuando llegó un representante y le dejó una cantidad de medicinas y un panfleto elegantísimo con el último grito de la ciencia. Y era justo lo que yo tenía. Y entonces el médico me dijo, hombre, ¿por qué no tratas estas medicinas? Y es más, te las doy gratis porque me las dieron gratis. Y yo me fui a la casa toda contenta porque no tenía dinero para comprar las medicinas, de haber recibido esas medicinas en forma gratuita. Lo que estaba haciendo la compañía farmacéutica era usarme de conejillo de indias. Si bien una gran cantidad de medicinas prueban sus efectos secundarios, la mayoría de las medicinas no pueden ser probadas en todos los casos. Porque una medicina es una reacción química que de acuerdo a tu sistema químico en tu cuerpo va a reaccionar de una forma diferente al del otro y al del otro y al del otro. Y es imposible que las compañías farmacéuticas puedan probar los efectos que tiene en toda la humanidad. Hoy por hoy, y los médicos lo saben, hay parte de los síntomas secundarios, los efectos secundarios, que están en las partes de atrás de las medicinas y hay una parte que es omitida por la compañía farmacéutica. Métase a investigar en el FDA, que es la Food and Drug Administration, que es como ¿cómo se dirá en español? La salubridad, amén. Y vea la cantidad de medicinas que están prohibidas en su nación. Y vea cuántas de esas medicinas siguen siendo prescritas en las oficinas de los médicos. Hola. Y te dan una medicina para que se te cure el hígado y al rato te dan otra para que te cures de la úlcera que te sacó la otra medicina y al rato te dan otra porque ya tienes un problema en la sangre y te está subiendo la presión y al rato te dan un antibiótico porque se te hizo pedazos el sistema inmunológico y necesitas ahora un antibiótico y poco a poco te van matando. ¿Sabes de qué murió mi hermana gemela? Después de haber resucitado 6 veces. 6 veces. Desgraciadamente, mi hermana no tenía esta información y dependía, como muchos otros, de lo que los médicos decían. Mi hermana murió de un simple resfriado, porque su sistema inmunológico estaba tan destruido por la medicina que un simple resfriado la llevó a la presencia del Señor. Moras donde está el trono de Satanás. Ahora, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con gracia y entiendo profundamente
que porque estoy predicando aquí, no vas a agarrar y vas a tirar todos los medicamentos que tienes en tu casa. Primero, porque te puede venir un desbalance muy fuerte. Segundo, porque psicológicamente no estás preparado para hacerlo. Te dije en un principio, Dios no te quiere condenar. Dios no te va a condenar si te estás tomando una pastilla. ¿Me estás siguiendo? Pero mi oración es que te sea descubierto que al ser expuesto este demonio, que al ser expuesto lo que está haciendo las compañías farmacéuticas del mundo, que entiendas que no tienes que ser un esclavo de ellas, que tú tienes en tus manos el poder de Jesucristo. Y la vara de Jesucristo quiere devorarse las serpientes de Farmaqueia, quiere devorarse las serpientes de Esculapio, quiere devorarse lo que te está destruyendo en tu salud y quiere levantar médicos poderosos del reino, médicos que busquen en el árbol de la vida las cosas con las que pueden administrar cosas maravillosas a la gente. Santo, santo, santo. Las preguntas que te quiero hacer son las siguientes. ¿Es la farmacéutica la respuesta a la salud? ¿O es Jesucristo la respuesta a tu salud? ¿Están realmente interesadas las grandes laboratorios farmacéuticos en sanarnos y una vez sanos que dejemos de consumir sus productos? ¿Les interesa realmente a las compañías de seguros que estemos sanos o les conviene la enfermedad y poner temor en la gente para que corramos a comprar los seguros por si acaso me da esa terrible enfermedad? ¿Qué le interesa más a un hospital? ¿Mandarnos a casa con un diagnóstico benigno o crear una emergencia que nos force a una operación? ¿Cuántas veces has oído a un cirujano decir, su caso amerita que se hospitalice inmediatamente? Si usted es negligente con esto se va a desarrollar tremendamente, su cáncer va a crecer, tenemos que quitarlo ahora mismo. ¿Cómo ahora? ¿Cuándo? Tiene que hospitalizarse esta noche. Sí, la gente corre, ni siquiera le han preguntado a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hoy por hoy el 80% de las mujeres necesitan dar a luz a través de una cesárea? Cuando miles y miles de años en que ha vivido la humanidad, nunca necesitaron más que parteras. Y hoy vas a los médicos y es necesaria una cesárea. ¿Sabes el daño que le hace los rayos de un ultrasonido a un feto? Y hay bebés que nacen con 14 impactos de ultrasonido, con problemas en su mente, porque esto va a afectar todo el sistema. Estamos ante un monstruo, mi hermano. Estamos ante un sistema que está gobernando gobiernos. Las compañías farmacéuticas gobiernan a través de los gobiernos, a través de los ¿cómo se llama? Alicientes para la salud, para las medicinas. Es todo una mafia organizada, un sistema de control que lejos de querernos sanar, nos quiere matar. Les conviene a los gobiernos que las compañías farmacéuticas vendan poco y paguen impuestos promedio, o le conviene a los gobiernos una industria que produzca $1 trillón y les dé sus impuestos. Usted contéstese todas estas preguntas. En las próximas sesiones quiero hablar de cómo vivir en salud. Curiosamente, mire que tremendo, alguien se me acercó esta noche y me dio esta fotografía.
Y dice, prima hermana socióloga, esquizofrénica, y su esposo alcohólico, pediatra. Ellos maltratan y automedican a sus hijos, los llenan de fármacos. Ellos tienen epilepsia, esquizofrenia. Los chicos son sometidos a una depresión muy fuerte. Los desquician psicológicamente, los llevan a psiquiatras, les dan medicinas, bla, 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 bla. Entender lo que te estoy diciendo es luz y es muy fuerte para todos nosotros. Dios tiene la respuesta absolutamente. La respuesta no es ir a una cruzada de milagros. La respuesta es enseñarte a vivir en el poder de Dios. Y vamos a edificar. Venimos a destruir, venimos a derribar, venimos a confrontar, pero venimos a edificar, venimos a impartir. Venimos con la vara de Dios para que se coman las varas de las serpientes, de Janes y Jambres, para darte respuestas y que puedas vivir una vida 120 años en salud. Se puede vivir en salud, se puede vivir sin medicamentos, se puede vivir libre de farmaqueia, se puede vivir por el poder de Jesucristo. ¿O no dice acaso el Salmo 91 que muchos leen? El que vive bajo el abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo, al revés. Dice, plaga no tocará mi morada, ni temor que ande de noche, ni peste, ni enemigo no tocarán tu morada. El que ha hecho a Dios su castillo fortificado, la enfermedad, el temor a la enfermedad, el temor a los accidentes, no tocarán tu morada. Incline su rostro. Diga, Señor, he recibido luz y quiero mi salida. Estoy atrapado en todo un sistema que me tiene cautivo el cuerpo y quiero salir de esto, Señor. Tú no moriste en vano por mí, ni tus llagas fueron en vano por mi vida. Tu sangre no fue derramada en vano por mis enfermedades. Y yo quiero aprender, Señor, a hacer mío todo el poder de la cruz del Calvario. Hoy me presento delante de ti, Señor, para que me ayudes a empezar a salir del yugo de farmaqueia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo oro por los médicos que están entre nosotros y yo los bendigo. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas y por todo el bien que han hecho hasta ahora y que seguirán haciendo en medio de mucha gente que no tiene este conocimiento y que no tiene la forma de creer en Jesucristo y necesitan esa medicina. Te pido por ellos, Señor. Te pido que todos los dioses que invocaron en el pacto, en el juramento hipocrático, salgan fuera de sus vidas, salgan fuera de sus consultorios, salgan fuera, Padre, de sus carreras, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido que Jesús sea el que venga sobre esos médicos, que empiece a darles una sabiduría de lo alto. Porque si el diablo tiene formas de curar, tú tienes las hojas del árbol de la vida, y estas son hojas de sabiduría, hojas de entendimiento, hojas que te ayudarán como médico a discernir no con el diagnóstico del diablo, sino con el diagnóstico de Dios, por palabra de sabiduría, por palabra de ciencia, que te darán palabra del cielo para ayudar a la gente que lo necesita, que pondrán en tus manos el poder de Dios para sanar a los enfermos, orar por ellos, y que todos tus pacientes sean un testimonio del poder de Jesucristo en esta tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.